Capítulo 9. Progresión. El sol se ocultaba en el cielo, proyectando sombras largas y extrañas sobre el patio de la escuela, donde había tenido lugar el enfrentamiento la noche anterior. Katsuki Bakugo estaba sentado en un banco, con los restos de su ira aún latentes bajo la superficie. Le dolía el cuerpo por la pelea, y un moretón le oscurecía el lado de la cara donde lo había golpeado el poder de Izuku. Antes, había contactado a los dos primeros extras y, con su intensa mirada y su imponente presencia, logró convencerlos de que guardaran silencio sobre lo sucedido. Juraron, accediendo a seguir su ejemplo. Pero cuando intentó contactar con el gordo de alas rojas, Tsubasa, la situación dio un giro sombrío. El maldito extra no respondió a sus llamadas y nadie lo había visto desde la noche del ataque. Frustrado, se enfrentó al extra larguirucho de dedos largos. Resultó que el extra alado recibió la oportunidad de un pariente lejano para un experimento especial, uno que supuestamente lo haría más fuerte, y abandonó la ciudad. Entonces, con todos los cabos sueltos atados, Katsuki repitió los acontecimientos en su mente, cada recuerdo un duro golpe a su orgullo. Recordó la caótica emboscada, donde él y los extras habían pillado a Deku desprevenido. Ese idiota flacucho había sido tan arrogante, fingiendo ser un simple perdedor sin don, solo para revelar que había estado escondiendo un don todo el tiempo. ¿Cómo se atrevía? Deku había afirmado que era una habilidad rara y tardía, pero él se dio cuenta de las mentiras. El idiota siempre se había comportado como si fuera superior a los demás, y ahora hacía alarde de su supuesto poder en sus caras. Su ira se desbordó a medida que avanzaba la pelea. Deku, el mismo debilucho que siempre había despreciado, se había vuelto más agresivo. ¿Cómo se atrevía a acusarlo de amargarle la vida? Él era quien había soportado las dificultades, no el bastardo inútil. Siempre era ese bastardo el débil, quien arrastraba a todos hacia abajo, no al revés. La idea del perdedor arrogante, la carga inútil, poniendo excusas y haciéndose la víctima era exasperante. De repente, la situación se intensificó. Los ataques de Deku se volvieron más brutales, noqueando a los extras. El patético ser humano se hacía notar, creyéndose duro. Su ira se apoderó de él al desatar un torrente de poder puro e indomable. Respondió con una explosión que chamuscó el borde de la patética prensa del inútil perdedor, demostrándole a ese inútil desperdicio de espacio lo insignificante que era. Recordó cómo insultó a Deku, cómo sus palabras estaban destinadas a herir, a derribar al bastardo. Y funcionó. Ver el rostro del perdedor, contraído por la rabia, solo avivó su propia ira. Entonces, el monstruo mostró su verdadera cara al sentir el agarre fantasmal de una mano invisible apretándole el cuello, y su visión se oscureció mientras luchaba por respirar. Lo último que vio antes de desmayarse fue la mirada de pura satisfacción en los ojos de Deku. Una punzada de miedo le invadió el pecho, pero Katsuki la aplastó con un gruñido. No, murmuró para sí mismo, apretando los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. No le tengo miedo a Deku. No le tengo miedo a nadie. La forma en que ese bastardo inútil había ocultado su don durante tanto tiempo, solo para revelarlo con un poder tan abrumador, alteró algo en la mente de Katsuki. No era solo que Deku tuviera una habilidad poderosa. Lo que lo convertía en una amenaza era cómo la usaba. Desde su perspectiva, el poder del perdedor era algo oscuro e impredecible. Katsuki se levantó bruscamente, con la mente acelerada mientras caminaba de un lado a otro, con el cuerpo tenso por la frustración. No permitiré que eso pase, espetó, con la voz cargada de veneno. Voy a demostrarles a todos la bomba de relojería que realmente eres, Deku. Y así nadie dudará de mi superioridad después de esto. En ese momento, algo cambió en la mente de Katsuki, una comprensión lo golpeó con una claridad feroz. Su mirada se endureció, una determinación férrea se formó en su pecho. Él era el más fuerte, el que podía superar cualquier obstáculo, y ahora comprendía que su rol iba más allá de simplemente demostrar su superioridad. Ahora eres mi villano, Deku. Y voy a derribarte. Dijo mientras golpeaba un árbol cercano. El impacto fue impactante pero satisfactorio. Su determinación resonó en el silencio que siguió. No importa cuánto tarde.
El despertar de la fuerza. Habían pasado 2 años desde aquella fatídica noche en el callejón cuando Hitoshi Shinzo encontró a Izuku Midoriya golpeado y roto después de su encuentro con el lado oscuro de la fuerza. Ahora, a los 15 años, ambos chicos habían madurado significativamente, sus apariencias reflejaban el crecimiento que habían experimentado. La apariencia de Izuku era una mezcla única de tradición y modernidad. Había crecido, con el inicio de una complexión delgada y musculosa gracias a su entrenamiento constante. Sus rasgos, antes juveniles, ahora eran más definidos, mostrando los primeros signos de la adolescencia. Vestía una combinación de atuendo tradicional de Padawan con ropa de calle moderna. Su túnica, de tela verde oscuro, recordaba las túnicas Jedi, pero estaba confeccionada para ser más práctica y elegante. La combinaba con una faja marrón atada a la cintura, pantalones cargo negros y botas marrones resistentes, ideales tanto para entrenar como para el día a día. Su cabello, aún un revoltijo de rizos verdes, ahora lucía 2 trenzas de Padawan. Una trenza estaba chamuscada y carbonizada, un claro recordatorio de la oscuridad que una vez tocó. La otra era nueva, impecable, simbolizando su compromiso con el equilibrio y las lecciones aprendidas sobre el control de sus emociones. Hitoshi, por otro lado, también había crecido, su cabello morado oscuro había crecido un poco más y ahora tenía que mantenerlo alejado de sus ojos agudos y observadores. Prefería la ropa práctica, a menudo con una sencilla sudadera negra y vaqueros, mimetizándose con el entorno, pero listo para todo. A pesar de su actitud a menudo melancólica, había una calidez en su mirada cuando estaba cerca de Izuku, testimonio del fuerte vínculo que habían forjado. Los 2 adolescentes se sentaron cómodamente en la sala de Izuku, disfrutando de la atmósfera tranquila que siguió a su sesión de meditación. El sol del atardecer proyectaba un cálido resplandor dorado a través de la ventana, creando un ambiente sereno que ambos chicos habían llegado a apreciar. La meditación se había convertido en parte de su rutina, algo que el lavacerebros encontraba particularmente beneficioso para perfeccionar su don y desarrollar aún más su agudeza mental. Hitoshi estiró las piernas en el sofá y miró a Izuku con curiosidad. Entonces, Midoriya, ¿has tenido algún problema con Bakugou últimamente? Sé que antes había mucha tensión entre ustedes dos. El adolescente de pelo verde se recostó en su silla, pensativo. En realidad, no. Kak-chan prácticamente ha dejado de molestarme. Parece que se ha centrado en sus cosas, quizá entrenando más duro o algo así. No lo he visto mucho, y cuando lo hago, apenas me reconoce. Aunque siempre siento que se le escapa la atención. Hitoshi arqueó una ceja. Es sorprendente. Pensé que mantendría la presión, sobre todo después de lo que pasó hace 2 años. Izuku se encogió de hombros. Supongo que es algo bueno. Ha sido mucho menos estresante sin sus constantes provocaciones. En cambio, parece más centrado en su propio camino. Supongo que está intentando hacerse más fuerte a su manera. La habitación estaba suavemente iluminada por la cálida luz de una lámpara de escritorio, que proyectaba sombras suaves que danzaban en las paredes. El tic-tac de un reloj en la pared añadía un murmullo rítmico de fondo a su conversación. Hitoshi asintió lentamente. Parece que ahora ambos están en caminos diferentes. Hablando de caminos, ¿cómo va ese proyecto del droide? Recuerdo que estabas muy emocionado. Los ojos de su amigo se iluminaron de entusiasmo. Oh, el droide. Ha sido todo un proceso. Izuku tomó un pequeño holoproyector de la mesa de centro 1 que había construido con la guía de su maestro y que era uno de sus grandes logros, lo activó y una imagen 3D del droide que estaba construyendo apareció en el aire entre ellos. El holograma detallado mostraba el elegante diseño del droide y sus complejos mecanismos internos. He estado trabajando en la integración de una IA avanzada con un programa de simulación de combate. El droide está diseñado para adaptarse y aprender de cada sesión de entrenamiento. Ajusta sus tácticas según mi rendimiento. Por ejemplo, si uso una nueva técnica, empieza a contrarrestarla. El verdadero reto ha sido ajustar la matriz energética. Es una especie de equilibrio. Intentar que el flujo de energía sea el adecuado sin sobrecalentar el núcleo.
La imagen en el dispositivo cambió a una serie de conductos de energía y flujos de potencia, intrincadamente mapeados en colores vibrantes. La mirada de Hitoshi se transformó en una mezcla de confusión y fascinación al observar el complejo holograma. Vaya, eso es, un espectáculo impresionante. ¿Matriz energética? ¿Estás hablando de? Izuku continuó, con una emoción palpable. ¿Sí? Tengo una matriz de energía personalizada que necesita ser ajustada con precisión. Se trata de optimizar la potencia de salida para los algoritmos de IA del droide. Mientras hablaba, el holoproyector comenzó a mostrar imágenes de la matriz energética en varios estados de ajuste, mostrando diagramas intrincados y flujos de energía fluctuantes. Y luego está la simulación de combate. Programo el droide para que se adapte en tiempo real según los diferentes escenarios de entrenamiento. Por ejemplo, si practico una nueva técnica de combate, el droide la aprende y ajusta su respuesta. Es como intentar enseñarle a un robot a pensar como un estratega. La mirada de Hitoshi se volvió cada vez más desconcertada a medida que el holograma cambiaba rápidamente, presentando líneas de código, imágenes de escenarios y varios números. Le costaba seguir el ritmo, con la mirada yendo y viniendo del dispositivo a la animada explicación de Izuku. Eso es, mucho que asimilar. Matriz de energía, simulación de combate, no estoy seguro de estar entendiendo todo esto. Al fondo, los fantasmas de la fuerza observaban la escena con distintos grados de confusión. Obi-Wan y Yoda intercambiaron miradas perplejas, con el ceño fruncido en concentración, intentando comprender los detalles técnicos. Leia, por otro lado, parecía completamente perdida, con una expresión de preocupación y una ligera frustración. Frunció el ceño mientras le susurraba a Obi-Wan. Debo admitir que no estoy segura de entender nada de esto. Es como intentar seguir una conversación en otro idioma. Obi-Wan asintió en voz baja. En efecto. Los conceptos son bastante avanzados. Entiendo por qué la explicación de Izuku puede resultar abrumadora. Anakin, sin embargo, parecía concentrado y sereno. Empezó a formular mentalmente soluciones y aclaraciones para ayudar a Izuku a transmitir sus ideas con mayor claridad. Quizás deberías dividirlo en partes más sencillas, Sparky. Empieza con los fundamentos de la matriz energética y luego pasa a cómo se integra con los algoritmos de aprendizaje del droide. Luke se encogió de hombros, sin siquiera intentar seguir las complejas explicaciones. Al menos papá se divierte. El adolescente de pelo verde notó la expresión de confusión de Hitoshi y se frotó la nuca, riendo torpemente. Lo siento, Shinzo. Creo que me dejé llevar un poco con los detalles técnicos. Hizo una pausa, con una sonrisa tímida. En resumen, todavía tengo mucho trabajo por hacer. La confusión de Hitoshi empezó a disiparse al ver la sonrisa genuina y ligeramente avergonzada en el rostro de Izuku. Su mirada se suavizó y soltó una leve risa, negando con la cabeza. No te preocupes, Midoriya. Agradezco que me lo expliques, aunque me sobrepase un poco. Es impresionante ver lo dedicado que estás a este proyecto. La conversación cambió a medida que seguían charlando, comentando sus planes para el futuro y compartiendo anécdotas de sus días escolares. Hablaron de sus esperanzas para el próximo año escolar, el primero en la preparatoria, sus aspiraciones e incluso los pequeños momentos cotidianos que hacían la vida interesante. La noche se oscureció, el cálido resplandor del sol poniente se desvaneció al comenzar a aparecer las estrellas. Mientras Hitoshi se preparaba para partir, Izuku sintió un gran aprecio por su amistad. Reflexionó sobre cuánto había significado para él el apoyo de Hitoshi a lo largo de los años y cómo sus experiencias compartidas habían fortalecido su vínculo. El despertar de la fuerza. Anakin y Obi-Wan se materializaron dentro del almacén tenuemente iluminado. Sus etéreas figuras proyectaban un tenue resplandor que contrastaba con las sombras circundantes. El vasto espacio abandonado estaba abarrotado de los proyectos mecánicos de Izuku. Una mezcla diversa de piezas, herramientas e inventos a medio terminar. El aire vibraba con el silencioso zumbido de la maquinaria. La mirada de su amo recorrió la habitación y se posó en un artilugio particularmente intrincado. Un elaborado dispositivo con numerosos engranajes, cables y luces parpadeantes.
Arqueó una ceja. Sus ojos espectrales reflejaban el brillo de la máquina. Sparky, ese es el prototipo que sugerí en broma para un amplificador de fuerza portátil, comentó Anakin con una sonrisa irónica y un tono divertido. No pensé que lo construirías. El adolescente, que estaba ocupado calibrando un sistema de puntería en un banco de trabajo cercano, levantó la vista con una sonrisa tímida. Nunca se sabe hasta que se prueba, maestro. Pensé que podría ser útil para entrenar, así que lo intenté. Obi-Wan observó el intercambio divertido. Vaya, vaya. Veo que la habilidad de Anakin para la resolución creativa de problemas se ha transmitido. Es casi poético verte lidiando con el mismo ingenio que una vez me volvió loco, dijo con nostalgia en la voz. El elegido de la fuerza puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Me alegra que te diviertas tanto como yo. Sabes, Obi-Wan, siempre te dije que me extrañarías cuando no estuviera. Entonces, los demás fantasmas de la fuerza llegaron al lugar y comenzaron a explorar el almacén. La mirada de Luke se fijó en un lanzaproyectiles mecánico montado en una pared. Supuso que era un modelo antiguo, inspeccionando su diseño con una mezcla de curiosidad y admiración. Leia, por su parte, estudiaba un proyecto diferente, el prototipo del pequeño holoproyector, maravillándose con su delicado diseño. Yoda permaneció en silencio un momento. Su presencia exigía respeto y obediencia. Recorrió la sala con la mirada, captando cada detalle del trabajo de Izuku. Tus métodos son creativos. Muéstranos cómo ha avanzado tu entrenamiento. El adolescente asintió con entusiasmo y los condujo al centro del almacén, donde había un conjunto de máquinas listas para la acción. Con unos pocos ajustes, las configuró para que lanzaran al aire una serie de pequeños proyectiles rápidos. Los proyectiles zumbaban por el aire, con velocidades y trayectorias que variaban de forma impredecible. Al salir disparados los primeros proyectiles, el Padawan cerró los ojos un instante, concentrándose profundamente. La fuerza fluía a su alrededor, una energía tangible que agudizaba sus sentidos y agudizaba sus reflejos. Sintió una profunda conexión, como si fuera uno con el aire y los proyectiles. Con movimientos precisos, comenzó a interceptar los proyectiles con una gracia natural. Cada uno era empujado o redirigido de forma controlada. Sus movimientos eran fluidos y seguros, demostrando una profunda conexión con la fuerza. Los fantasmas de la fuerza observaban con asombro. Anakin abrió ligeramente los ojos cuando Izuku desvió un proyectil particularmente rápido con un fuerte impulso de la fuerza. Obi-Wan arqueó una ceja, visiblemente impresionado. Los ojos de Leia brillaron de admiración al observar la precisión y el control de Izuku. Extraordinario, dijo, asintiendo con aprecio. Ni uno solo ha logrado alcanzarlo. Su habilidad es realmente admirable. Ha tomado lo que le enseñé y lo ha elevado a un nivel completamente nuevo, dijo Anakin, cruzando los brazos con una sonrisa de orgullo. Es increíble ver cómo ha aplicado el entrenamiento, combinándolo con su propio ingenio. Supongo que mi entrenamiento realmente valió la pena. Su hijo puso los ojos en blanco y rió entre dientes. Siempre tan orgulloso, ¿verdad, papá? Pero tienes que admitir que definitivamente tiene tu don para el dramatismo y la ostentación. Es como ver una versión más joven de ti, solo que con más delicadeza. La fuerza giró en torno a Yoda, quien entrecerró los ojos con aprobación mientras observaba la actuación de Izuku. El antiguo maestro Jedi dio un paso al frente. Su presencia exigía atención inmediata. Ya es suficiente. Ya hemos visto suficiente, declaró con voz autoritaria. Izuku se detuvo y bajó las manos al ver caer el último proyectil al suelo. Respiró hondo, y la intensa concentración desapareció lentamente de su expresión. Gracias, maestro Yoda, dijo, haciendo una reverencia respetuosa. Luke observó con una sonrisa serena cómo el Padawan completaba su demostración. Impresionante, joven. Tu conexión con la fuerza se fortalece cada día, lo felicitó, con satisfacción reflejada en sus ojos. Leia, de pie junto a él, añadió con genuina admiración. Tu precisión y control son extraordinarios, Izuku. Has progresado mucho.
Su mirada era cálida y sus ojos brillaban de orgullo, claramente impresionados por el progreso de Izuku. El corazón del adolescente se aceleró al oír las etéreas figuras de sus hermanos mayores elogiándolo. Miró a su amo y lo vio cruzarse de brazos con una sonrisa orgullosa, asintiendo en señal de aprobación. Su expresión transmitía una profunda satisfacción por los logros de Izuku. La mirada de Izuku se desvió hacia las máquinas que cubrían las paredes del almacén. A pesar de los elogios recibidos, frunció el ceño ligeramente mientras pensaba en sus próximos pasos. La lucha interna por superar sus límites era evidente. Su mente se llenaba de pensamientos de mejora. Ya estás pensando en lo que viene después, ¿verdad? Observó Luke, dando un paso al frente con mirada cómplice. Bien, pero no olvides apreciar lo lejos que has llegado. Yoda, con una aguda percepción, notó la distracción de Izuku. Sus antiguos ojos, llenos de sabiduría acumulada durante siglos, estudiaron su comportamiento. El maestro de la fuerza dio un paso al frente. Su presencia exigía atención inmediata. Estás distraído. El viaje es largo y arduo. Solo, el progreso es lento. Pero con compañeros, llegarás lejos. Piensa en esto, deberías. El padawan adolescente escuchó atentamente, sintiendo el peso de las palabras de Yoda. Reflexionó profundamente, reconociendo la verdad en el consejo del gran maestro. Lo entiendo, maestro Yoda, maestro Luke. He estado tan concentrado en mejorar que olvidé la importancia de tener a otros a mi lado. El maestro Yoda tiene razón, Izuku añadió Obi-Wan con tono tranquilizador. Incluso los Jedi más grandes necesitaban aliados. No tengas miedo de buscar a otros que puedan ayudarte en este viaje. El ambiente en el almacén estaba cargado de energía tras la reciente demostración. El aire vibraba con la persistente presencia de la fuerza, y las expresiones en los rostros de los fantasmas de la fuerza reflejaban una mezcla de orgullo y contemplación. Obi-Wan lucía una sonrisa serena, Leia parecía pensativa pero orgullosa, el orgullo de Anakin era evidente, y los ojos de Luke irradiaban aliento. Izuku guardó silencio un momento, reflexionando sobre las profundas palabras de sus maestros. Su mirada vagó por la sala, asimilando los consejos recibidos y considerando sus próximos pasos. De repente, sintió un cambio brusco en la fuerza. Una energía distintiva se acercó rápidamente, atrayendo su atención. Notó un pequeño robot espía en la puerta. Sus ojos mecánicos escudriñaban el interior con curiosidad, dirigiéndose directamente a las máquinas de Izuku, ignorando por completo al chico. El padawan se dirigió rápidamente hacia la puerta, con la curiosidad despertada. Al llegar, una figura lo abordó por un lado y ambos cayeron al suelo. Izuku se encontró debajo de la figura desconocida, que supo que era una chica por lo que tocó accidentalmente. Su amo rió entre dientes, con la voz llena de diversión mientras se recostaba en el asiento con una sonrisa de suficiencia. Vaya, Sparky. Veo que haces amigos de maneras interesantes. Obi-Wan suspiró profundamente, cubriéndose la cara con una mano, avergonzado. Pero Anakin no pudo evitar bromear. Volver a ser joven. Esto me recuerda a cuando Padmé y yo estábamos solos en su apartamento y tuvimos unas negociaciones bastante intensas. El rostro etéreo de Luke se sonrojó, sus ojos delatando incomodidad, pues claramente no quería ni oír hablar de los momentos de juego de sus padres. Leia, compartiendo el mismo pensamiento que su hermano y tomando las riendas como el hermano decidido, dio un paso al frente y le dio un golpe en la cabeza. Basta, papá. Concéntrate en la situación actual. La atmósfera pasó de la reflexión al caos desenfadado a medida que se desarrollaba la escena. Izuku, aún en el suelo con la chica, miró a su alrededor, cuestionando la fuerza con una mezcla de sorpresa y frustración. ¿Por qué no me advertiste de esto? Pensó, sintiendo una sutil respuesta de la fuerza. ¿Y arruinarme la diversión? Además, tienes que aprender a percibir tu entorno por ti mismo. El padawan, sintiendo el peso de la chica que lo había tacleado, se reprendió a sí mismo. Estúpido. Luego, con un dejo de preocupación, preguntó, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?
La figura sobre él se movió y luego se levantó, revelando a una joven con una postura segura y un porte enérgico que se hicieron evidentes de inmediato. Tenía unos ojos grandes, llamativos, cruciformes y expresivos que brillaban con una curiosidad desbordante. Su presencia vivaz combinaba con su vibrante, salvaje y puntiagudo cabello rosa. Su atuendo, ingenioso y excéntrico, incluía un cinturón de herramientas adornado con dispositivos. Se sacudió la ropa y le tendió la mano a Izuku. Hola. Soy Mei Atsume, futura directora ejecutiva de Industrias Atsume. ¿Quieres tener hijos conmigo? Sus ojos brillaban de entusiasmo. El rostro de Izuku se puso rojo como un tomate, como si estuviera a punto de estallar en llamas. Tartamudeó, incapaz de articular palabras coherentes. Tras él, Anakin cayó al suelo, riendo a carcajadas. «Oh, esto no tiene precio», exclamó entre carcajadas. «Chispa, sí que sabes elegirlos». Obi-Wan y Luke intercambiaron miradas de sorpresa y cierta vergüenza. El rostro de Obi-Wan, habitualmente sereno, ahora estaba sonrojado con una mezcla de sorpresa y mortificación. Se cubrió el rostro con una mano, como si intentara esconderse de la situación. Luke, con más experiencia que el viejo maestro, no pudo evitar sentir un intenso rubor en sus mejillas. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando tanto su sorpresa como su compasión por Izuku. Su incomodidad era palpable mientras se removía incómodo, intentando procesar la atrevida presentación de Mei. Yoda rió suavemente, sus ojos ancianos brillando con diversión. ¡Qué jóvenes tan entusiastas! Leía, dando un paso al frente con una sonrisa irónica, observó a Mei con una mezcla de curiosidad y cariño. Vio en el optimismo incansable de Mei una chispa de determinación que le recordaba su propio impulso juvenil. ¡Vaya! Me gusta esta chica. Aunque, debo decir, este tipo de conversación debería venir mucho más tarde, no justo cuando conoces a alguien, comentó Leia, con un tono entre divertido y ligeramente exasperado. La adolescente de cabello rosa, absorta en su emoción, continuó. Si quieres, podemos empezar ahora mismo. Solo asegúrate de llamarme Mei, ¿de acuerdo? La risa de Anakin seguía rugiendo, su diversión no disminuía. Dios mío, no puedo. No puedo. Logró decir entre carcajadas. Mei parecía ajena a la confusión de Izuku mientras comenzaba a rodear una de sus máquinas modificadas. Sus ojos, llenos de asombro, examinaban cada detalle de la intrincada maquinaria. Su fascinación por los bebés era evidente. Sus gestos, animados y entusiastas. Izuku, presa del pánico absoluto, gritó mentalmente pidiendo ayuda a través de su vínculo mental con sus amos. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Lo primero que oyó fueron las risitas estridentes de su amo, seguidas del tono tranquilizador de Leia. Respira y sé tú mismo como siempre, lo animó con voz tranquila y firme. Luke, con una expresión inexpresiva que logró transmitir sus sentimientos a través de la conexión, comentó. Hermana, ese es el peor consejo que he escuchado. Izuku decidió ignorar el impacto de la fuerza que resonó tras el comentario de Luke y respiró hondo, recuperando la compostura. Soy Izuku Midoriya. Encantado de conocerte, Atsume. Mei continuó dando vueltas alrededor de la máquina, ignorando a la Padawan de pelo verde. Su emoción era incontenible mientras le inspeccionaba y hacía comentarios entusiastas sobre el bebé. El rostro de Izuku enrojeció de nuevo al darse cuenta de que Mei se refería a sus inventos como bebés. Sus suposiciones previas parecían erróneas, y sintió una oleada de alivio mezclada con disgusto. Luke, observando cómo se desarrollaba la escena, murmuró en voz baja. Tal vez deberíamos mantener a papá alejado de la mente impresionable y pura de Izuku. Finalmente, Mei puso un dedo sobre el pecho de Izuku con expresión decidida. Estoy decidida. De ahora en adelante, haremos los mejores bebés del mundo. Izuku suspiró profundamente, mirando el almacén abandonado con una mezcla de incredulidad y resignación. ¿En qué se ha convertido mi vida? Capítulo B. El fin de la incertidumbre. Izuku estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación, mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana.
Su postura era relajada, pero su mente estaba alerta, lista para el entrenamiento del día. Junto a él, la figura fantasmal de Obi-Wan se materializó, con una expresión serena en su rostro. «Buenos días, joven Midoriya», dijo Obi-Wan con voz suave y tranquilizadora. «Hoy profundizaremos tu conexión con la fuerza. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Deja que la fuerza fluya a través de ti y siente la energía que te rodea». El chico de pelo verde asintió y cerró los ojos, respirando profunda y regularmente. Se concentró en el rítmico subir y bajar de su pecho, intentando sentir la fuerza que lo rodeaba con suavidad. Era como si una reconfortante ola de energía lo envolviera, conectándolo con todo lo que lo rodeaba. Sintió las sutiles vibraciones del aire, el lejano zumbido de la ciudad y la calidez del sol matutino. «Despeja tu mente de distracciones», continuó Obi-Wan, con una voz tranquilizadora. «Siente la fuerza que une a todos los seres vivos. Deja que te guíe». Izuku intentó concentrarse, pero su mente era un torbellino de preguntas e imágenes. Maestro Obi-Wan, se aventuró a preguntar con vacilación, ¿cómo usaban los Jedi la meditación para conectar con la fuerza? ¿Qué sintieron? La sonrisa de Obi-Wan se ensanchó. Sus ojos reflejaban la sabiduría de sus años. La meditación era una práctica crucial para los Jedi, joven Midoriya. A través de ella, podíamos centrarnos, despejar la mente y conectarnos más profundamente con la fuerza. Nos permitía mantener la calma y la concentración, incluso en medio del caos. La imaginación de Izuku pintó una imagen de la fuerza como un océano infinito, cuya inmensidad era a la vez hipnótica y abrumadora. Se imaginó flotando en ese océano, con las olas de la fuerza lamiéndolo suavemente, pero la profundidad y la extensión parecían desalentadoras. A pesar de sus esfuerzos por mantener la concentración, sentía que luchaba por mantenerse a flote en ese océano de energía. Mientras luchaba por mantener la concentración, la habitación a su alrededor empezó a desdibujarse y disolverse. La fuerza respondió como si percibiera su dificultad, transportándolo a un nuevo lugar. Se encontraba en el templo Jedi de Coruscant. Su imponente salón, adornado con pilares de piedra intrincadamente tallados, estaba inundado de una luz tenue y difusa que se filtraba a través de altas ventanas arqueadas. El aire era fresco y puro, con un ligero aroma a madera antigua e incienso. El suave murmullo de conversaciones lejanas y el suave susurro de las túnicas creaban un ambiente tranquilo que parecía evocar la sabiduría eterna del templo. Izuku miró a su alrededor con asombro, admirando la majestuosidad de la antigua arquitectura. Obi-Wan estaba a su lado, guiándolo. En el espacioso patio del templo, un grupo de jóvenes de diversas especies meditaba. El maestro Yoda se paró ante ellos, con una presencia imponente y a la vez reconfortante. «Meditación, jóvenes, es esencial», instruyó. «Calmen sus mentes, concéntrense y conéctense con la fuerza. A través de ella, encontrarán guía y fortaleza». Su mirada, impregnada de conocimiento ancestral, se suavizó al observar a los jóvenes. El niño observaba fascinado cómo los iniciados se sentaban en círculo, con expresiones serenas y una conexión palpable con la fuerza. La fuerza fluía a su alrededor como una suave corriente, integrándolos a la vasta galaxia. La voz de Obi-Wan era suave mientras le hablaba a Izuku. Esto es lo que significa la meditación para los Jedi. No se trata solo de encontrar la paz, sino también de conectar con las corrientes más profundas de la fuerza. Esta conexión les permite recibir guía, claridad y fortaleza. Sintió una profunda calma al observar al joven Jedi. La imagen de la fuerza como un océano se volvió más clara, revelando que no era algo contra lo que luchar, sino algo con lo que fluir. Comprendió que esta revelación marcaba un paso importante en su camino. A medida que el recuerdo del templo Jedi se desvanecía lentamente, Izuku se encontró de nuevo en su habitación. La suave luz de la mañana había dado paso al suave resplandor del mediodía. Los sonidos de la ciudad exterior se atenuaban, y el aire parecía más cálido y relajante. Con renovada concentración, centró su mente de nuevo. Ahora podía sentir la energía a su alrededor con mayor claridad, como una corriente constante y reconfortante que fluía a través de él y a su alrededor.
Cada respiración profundizaba su conexión y su mente se sintonizaba mejor con las sutiles vibraciones de la fuerza. El despertar de la fuerza. La playa de Tacova estaba bañada por la suave luz del sol matutino de julio. La arena gruesa bajo los pies de Izuku se sentía cálida, y el terreno accidentado estaba salpicado de basura tirada. El rítmico romper de las olas contra la orilla creaba una relajante banda sonora, mientras que el denso follaje susurraba suavemente con la brisa. El maestro Yoda apareció a su lado. Su presencia era una mezcla de tranquilidad y vitalidad. ¿Listo para más, joven Midoriya? La voz de Yoda, tranquila y plena, transmitía un dejo de anticipación juguetona. Izuku, con su cabello verde alborotado por el viento, levantó la vista con entusiasmo y cautela. Sí, maestro Yoda. Tengo muchas ganas de probar algo nuevo hoy. Yoda observó pensativo la caótica playa. Sus ojos reflejaban una profunda sabiduría. Practicaremos la telequinesis. Empieza con objetos pequeños, debes. Concentración y control, son importantes. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par con curiosidad. Telequinesis. Suena emocionante. ¿Cómo empiezo? Yoda señaló una colección de pequeños objetos esparcidos por la arena. Piedritas, palitos y trozos de basura atrapados entre la maleza. Empieza con estos. Levanta uno a la vez, concentra tu mente y deja que la fuerza te guíe. Respiró hondo y cerró los ojos, con el pecho subiendo y bajando mientras se concentraba, recordando dejarse llevar por el océano de la fuerza, sintiendo sus suaves corrientes a su alrededor. Con la mano extendida, tanto en su mente como en el mundo físico, dirigió su atención hacia un pequeño tubo metálico que descansaba cerca de un montón de basura. Frunció el ceño en señal de concentración al sentir la fuerza arremolinándose a su alrededor, como una suave brisa que agita las hojas. El tubo tembló levemente y luego comenzó a despegarse lentamente. La mano de Izuku temblaba mientras guiaba la pieza de metal por el aire, llevándola con cuidado a un montón de escombros improvisado. El tubo se posó con un suave golpe sordo entre otros objetos pequeños, y dejó escapar un suspiro de alivio. Bien, joven Midoriya, dijo Yoda con aprobación, atravesando el ruido ambiental de la playa. Vas progresando bien. Animado, el Padawan se concentró en un galón de plástico. El objeto se tambaleó al intentar levantarlo, pero esta vez logró guiarlo con un poco más de control. Mientras trabajaba, su mirada vagaba por la playa desordenada. Una idea lo asaltó. Maestro Yoda, empezó, ¿qué tal si uso mi telequinesis para ayudar a limpiar la playa? Podría ser una buena práctica y ayudaría a que el lugar fuera más bonito. Los ojos del gran maestro brillaron con aprobación ante la iniciativa del Padawan. Muy buena idea, joven Midoriya, dijo asintiendo. Practicarás haciendo el bien. Ayudarás a limpiar la playa. Su voz rebosaba ánimo. El rostro de Izuku se iluminó de entusiasmo. Genial. Empezaré con estas piezas más pequeñas y luego iré aumentando. Mientras el niño seguía levantando y moviendo pequeños objetos con cada vez mayor facilidad, el sol ascendía en el cielo, proyectando una luz dorada sobre la escena. La figura de Yoda brillaba a la luz del sol. Su voz rebosaba orgullo y ánimo. Serás un gran héroe y un gran Jedi, dijo Yoda con un tono de profunda satisfacción. El camino que elijas es noble y verdadero. Continúa tu entrenamiento y lograrás mucho. Yoda hizo una pausa. Sus ojos reflejaban un profundo orgullo. Has demostrado mucho potencial, joven Midoriya. La fuerza de tu corazón y la claridad de tu mente te distinguen. Ver el bien en los demás y esforzarte por marcar la diferencia, sin esperar recompensa. Esa es la marca de un verdadero Jedi y un verdadero héroe. Izuku sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos de lágrimas al oír las palabras de elogio del gran maestro. El ánimo lo llenó de seguridad y le hizo sentir que todo su esfuerzo estaba dando frutos. Un recordatorio de por qué entrenaba tan duro. Para marcar la diferencia y estar a la altura de los ideales de un Jedi y un verdadero héroe. Has enfrentado desafíos y dudas, pero aquí estás, continuó Yoda con una voz llena de calidez y admiración. Con cada lección, te vuelves más fuerte y sabio. Estoy orgulloso de ti. En ti, el espíritu Jedi perdura.
El despertar de la fuerza. Izuku estaba sentado en su escritorio, con la luz del atardecer asomándose por la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre su tarea terminada. Mientras esperaba la conversación que sabía que se avecinaba, una sensación de anticipación bullía en su interior. La figura etérea de Anakin Skywalker apareció, con una expresión cálida y alentadora. Buenas tardes, Sparky. ¿Cómo van tus clases? Los ojos del padawan de pelo verde brillaron de entusiasmo. Maestro Anakin. He estado practicando todos los días. Las técnicas de meditación del maestro Obi-Wan me están ayudando mucho a concentrarme, y el entrenamiento de telequinesis del maestro Yoda cada vez es más fácil. Incluso he empezado a usar mis habilidades en casa. Mamá está muy sorprendida. La sonrisa de Anakin se ensanchó, con el orgullo evidente en su mirada. Bien hecho, Sparky. Estás progresando de maravilla. La meditación nunca ha sido mi fuerte, ¿sabes? Izuku ladeó la cabeza, despertado por la curiosidad. ¿De verdad, maestro Anakin? Creía que todos los Jedi eran buenos meditando. Vi a algunos jóvenes en el templo, y ninguno tenía dificultades. Anakin rió entre dientes, con un toque de nostalgia en la voz. Oh, tuve mis problemas con eso. Obi-Wan siempre tenía que recordarme que me concentrara. Hubo una vez, cuando tenía tu edad, Obi-Wan me encontró intentando arreglar un droide de servicio en el templo en lugar de meditar. No le hizo mucha gracia. Izuku sonrió, pero una sombra de incertidumbre cruzó su rostro mientras sus pensamientos se volvían hacia el interior. Anakin rara vez había compartido historias personales, y dudó. El peso de sus experiencias pasadas lo hacía cauteloso al indagar. El recuerdo de las duras palabras y el desprecio de sus compañeros y profesores cada vez que tenía una pregunta sobre algo que no entendía, solo por no tener don, lo hizo dudar. Apretó los puños, sintiendo el peso de aquellos años de abuso. Anakin notó el cambio en el comportamiento de Izuku. ¿Te preocupa algo, Sparky? Tras un momento de debate interno, su padawan decidió preguntar. Maestro Anakin, nunca me has contado mucho sobre tu pasado. ¿Cómo era tu vida antes de convertirte en Jedi? La expresión de Anakin se suavizó al sentarse junto a su aprendiz, y su mirada se volvió distante al recordar sus primeros años. Crecí en un planeta desértico y hostil llamado Tatooine, comenzó con voz firme, pero cargada por el peso de su pasado. La vida allí era dura. Mi madre y yo éramos esclavas. Cada día era una lucha por sobrevivir. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, conmocionados y horrorizados. ¿Esclavos? ¿Tú y tu madre? Anakin asintió con expresión sombría. Sí, Sparky. Fue una existencia difícil. No teníamos libertad, y nuestras vidas estaban controladas por nuestro dueño. Pero a pesar de todo, mi madre siempre me animó a creer en un futuro mejor. Izuku sintió una profunda compasión por su amo. Apretó los puños, con el corazón dolido por su joven amo, que había soportado tantas penurias. Amo, no puedo creer que hayas pasado por eso. Es tan horrible. Y tu madre, debió ser muy fuerte. Anakin percibió la tormenta de emociones negativas en su aprendiz. Le puso una mano en el hombro y le habló con suavidad. Puedo sentir tu tristeza y tu ira, Sparky. Pero no todo fue malo. Mi madre era la persona más amable y cariñosa que he conocido. Hizo todo lo posible por protegerme, por asegurarme de que estuviera a salvo y fuera feliz, incluso en un entorno tan hostil. Las emociones de Izuku se arremolinaban en su interior, una mezcla de tristeza, ira y miedo. La idea de que Anakin y su madre fueran esclavos lo llenaba de una profunda sensación de injusticia. Sentía el corazón acelerado y la respiración acelerada mientras lidiaba con la intensidad de sus sentimientos. Las sombras en la habitación parecían oscurecerse, el peso de la revelación lo oprimía. Anakin notó el cambio. Sus propias experiencias pasadas lo hicieron muy consciente del peligro que representaban estas emociones. Izuku, dijo con suavidad, usando el nombre de pila del chico, con una voz tranquilizadora, está bien sentir estas emociones. Es natural. Pero debes aprender a controlarlas, no dejar que te controlen. El chico de pelo verde miró a Anakin con los ojos abiertos por el miedo.
Maestro Anakin, ¿y si no puedo controlarlos? ¿Y si caigo al lado oscuro? La mirada de Anakin se suavizó. Sus ojos reflejaban profunda comprensión y empatía. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. El peso de su pasado se hacía evidente en su voz. Izuku, comenzó con un tono suave pero firme, el lado oscuro se nutre del miedo, la ira y el odio. Pero no son las emociones en sí las que nos llevan al lado oscuro. Es como elegimos manejarlas. Todos las sentimos, incluso los Jedi. La clave es reconocerlas, comprenderlas y luego dejarlas ir. Puedes lograrlo con la guía de la fuerza o con el apoyo de tus seres queridos. Ambos pueden ayudarte a encontrar el equilibrio y la paz. Hizo una pausa y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de su padawan. He estado donde estás y entiendo tu miedo. Yo también lo tuve una vez. Pero recuerda, la fuerza es tu aliada. Te guiará, te ayudará a encontrar el equilibrio. Confía en la fuerza y confía en ti mismo. Izuku respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Pero ¿cómo puedo liberarme de estas emociones? Son tan fuertes. Anakin sonrió con dulzura. No es fácil y lleva tiempo. Pero la meditación ayuda. Te permite centrarte, encontrar la paz en medio del caos. Y recuerda, no estás solo. Nos tienes a mí, al maestro Obi-Wan y al maestro Yoda. Todos estamos aquí para ayudarte. Miró a Izuku con determinación. No iba a permitir que su padawan sufriera el mismo dolor y desesperación que sintió cuando conoció el lado oscuro, cuando era Vader. El chico asintió, sintiendo que el miedo y la tensión se disipaban. Un cúmulo de pensamientos y emociones se arremolinaba en su interior mientras procesaba las palabras de su maestro. Luchó contra los sentimientos contradictorios de miedo y esperanza, intentando encontrar el equilibrio entre sus dudas y la nueva claridad que le había proporcionado la guía de Anakin. Gracias, maestro Anakin. Seguiré intentándolo. La expresión de Anakin se tornó pensativa. Déjame contarte más sobre mi madre. Siempre encontraba la manera de hacerme sonreír. Me contaba historias, me enseñaba sobre la bondad y la esperanza. Creía en un futuro mejor, incluso en los momentos más difíciles. Su fuerza y su amor me impulsaron a seguir adelante. Los ojos de Izuku brillaron con lágrimas contenidas. Su madre suena increíble, maestro Anakin. Ojalá la hubiera conocido. Anakin asintió con ternura. Lo era, Sparky. Era mi fuerza y mi guía. Miró a Izuku directamente a los ojos. Es importante recordar lo bueno, incluso en los momentos difíciles. Tu madre ha sido un gran apoyo para ti, igual que la mía lo fue para mí. Concéntrate en ese amor y apoyo. Te ayudará a mantenerte en el buen camino. El chico de pelo verde sintió una calidez que lo invadía. La conexión con su madre fortalecía su determinación. Lo entiendo, maestro Anakin. Lo recordaré. Anakin asintió. Su expresión se llenó de orgullo mientras continuaba su relato. Un día, un Jedi llamado Qui-Gon Jinn llegó a Tatooine con su padawan, Obi-Wan Kenobi. Vieron algo en mí, un potencial que en aquel momento no comprendí del todo. Su voz transmitía una mezcla de nostalgia y gratitud al relatar el momento que cambió su vida. Qui-Gon creía que yo era el elegido, destinado a traer equilibrio a la fuerza. Me liberó y me llevó al templo Jedi. Izuku escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Pero no fue fácil. En el templo, me sentía como un extraño. Los demás iniciados habían estado entrenando desde pequeños. Yo era mayor, y mis experiencias me dificultaban integrarme. Obi-Wan hizo todo lo posible por ayudarme, pero muchas veces me sentí solo. A Izuku le dolía el corazón por su amo. Eso suena muy duro, maestro Anakin. ¿Pero qué le pasó al maestro Qui-Gon? ¿Por qué no pudo ayudarte? La mirada de Anakin se distanció. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. El maestro Qui-Gon fue un Jedi extraordinario. Vio potencial en mí y creyó en mi futuro. Pero su viaje se vio truncado. Durante nuestra misión a Naboo, nos enfrentamos al aprendiz Sith, Darth Maul. Qui-Gon luchó con valentía, pero al final, resultó herido de muerte. La historia resonó profundamente en el padawan.
Reflexionó sobre las similitudes entre sus propias luchas y las que Anakin había enfrentado. Ambos habían experimentado sentimientos de aislamiento y buscaban su lugar en un mundo que parecía vasto e inhóspito. Maestro, dijo Izuku pensativo, es extraño. Tu pasado y el mío, son tan parecidos. Yo también me sentí solo y fuera de lugar. A veces incluso pienso que todo esto es un accidente, que tal vez no estoy destinado a ser un Jedi, que mis luchas y los desafíos que enfrento son solo eventos aleatorios sin un propósito real. La mirada de Anakin se suavizó con comprensión al escuchar la sincera confesión de Izuku. No es raro sentirse así, dijo con dulzura. Muchos que recorren el camino del Jedi se han sentido perdidos o inseguros a veces. Es parte del viaje, afrontar esos momentos de duda. La mirada de Izuku cayó al suelo mientras sus pensamientos corrían. Anakin respiró hondo, percibiendo la profunda confusión interior de su aprendiz. Colocó una mano reconfortante sobre el hombro del chico. Escucha, Izuku. Nuestro pasado, con todas sus luchas y dolor, nos moldea, pero no nos define. La fuerza es una luz que nos guía en la vida, y aunque a veces parezca que andamos a trompicones en la oscuridad, siempre nos guía hacia nuestro destino. Continuó. Recuerdo sentirme aislado y fuera de lugar cuando llegué al templo Jedi. No encajaba, y mi pasado parecía muy diferente al de los demás iniciados. Pero a través de esas experiencias, aprendí que no son las circunstancias de nuestro pasado las que determinan nuestro futuro, sino cómo elegimos superarlas. Los ojos de Izuku se encontraron con los de Anakin, y un destello de esperanza se encendió en su interior. Entonces dices que incluso cuando las cosas parecen inciertas o cuando dudo de mí mismo, todo tiene un propósito. Anakin asintió con una expresión firme y tranquilizadora. Exactamente. Un Jedi muy sabio dijo una vez. Nada sucede por accidente. Desde mi punto de vista, es la voluntad de la fuerza que estemos a tu lado para ayudarte a convertirte en algo más grande. El corazón del Padawan de cabello verde se llenó de una nueva sensación de claridad. Las últimas dudas que albergaba finalmente se extinguieron. Lo que una vez fue un infierno de negatividad se había convertido en un campo de cenizas. Gracias, maestro. Tus palabras me dan fuerza. Intentaré recordar que, incluso en mis dudas, todo tiene una razón, y que mi camino, por difícil que sea, me lleva a donde debo estar. Los ojos de Anakin se iluminaron de orgullo y ánimo. Cada día te haces más fuerte, Sparky. Acepta las lecciones aprendidas de tus experiencias y confía en la guía de la fuerza. Te ayudará a salir adelante, y no me cabe duda de que lograrás grandes cosas. Recuerda, no estás solo en este viaje. Estoy aquí contigo en cada paso del camino. Izuku Midoriya, muchos años después, recordaría ese momento exacto con nostalgia, al descubrir que fue el punto de inicio de su camino como sabio Jedi y el más grande héroe jamás conocido. Capítulo 6. El primer amigo. Las calles de Musutafu bullían con la actividad vespertina habitual mientras Izuku Midoriya, de 13 años, paseaba por la ciudad. Perfeccionaba su recién descubierta habilidad para agudizar sus sentidos con la fuerza, esforzándose por expandir su conciencia más allá del entorno inmediato. La mezcla de voces parlanchinas, bocinazos y sirenas lejanas creaba una sinfonía caótica que lo abrumaba y lo emocionaba a la vez. De repente, un sonido distintivo interrumpió el ruido. Un grupo de niños gritando. Los sentidos de Izuku se concentraron en la conmoción, y una oleada de inquietud lo invadió. Aceleró el paso, siguiendo las voces hasta que dobló una esquina y se topó con el origen del alboroto. 3 adolescentes mayores rodeaban a un chico de su edad, burlándose de él sin piedad. Tenía el pelo corto, morado oscuro, y la mirada cansada. Uno de los mayores permanecía extrañamente inmóvil, con una expresión vacía que sugería que estaba bajo algún hechizo. Estás destinado a ser un villano con un don como ese. Se burló uno de los matones, empujando bruscamente al chico de cabello morado. El preadolescente se mantuvo firme, pero el dolor en sus ojos era inconfundible. Justo cuando uno de los abusadores tomó una piedra y se la lanzó con malicia, los instintos de Izuku se activaron. Usó la fuerza, con una concentración intensa, mientras se esforzaba por detener la trayectoria de la piedra.
La piedra se desaceleró drásticamente en el aire, temblando bajo su control antes de caer finalmente inofensiva al suelo. Los abusadores lo miraron en silencio, atónitos, con la cabeza girando mientras buscaban el origen de la intervención invisible. El padawan de pelo verde dio un paso al frente, con el corazón acelerado, pero su determinación inquebrantable. «Déjenlo en paz», ordenó, con una autoridad que incluso lo sorprendió. Los agresores vacilaron, con el rostro desencajado por la confusión y la ira. Uno de ellos, un adolescente particularmente alto y corpulento, se crujió los nudillos y se burló. «¿Y quién eres tú para decirnos qué hacer?». Izuku respiró hondo para tranquilizarse y se mantuvo firme. «Soy alguien que no dejará que le hagas daño». El corpulento adolescente soltó una risa burlona y se abalanzó sobre él, asestándole un puñetazo en la cara. Izuku se agachó justo a tiempo, con reflejos agudizados por el entrenamiento. Usó sus sentidos agudizados para predecir los ataques, esquivando los golpes con sorprendente agilidad. La frustración aumentaba a medida que los ataques de los agresores seguían fallando. «¡Quieto, cabrón!», gritó uno de ellos. Al ver el forcejeo de Izuku, el chico de cabello morado dio un paso al frente con voz firme. «Si no te vas ahora, llamaré a la policía». Los abusadores intercambiaron miradas inquietas. «Salgamos de aquí», murmuró uno. «No vale la pena». Dicho esto, se retiraron, arrastrando consigo a su aturdido amigo. Al desaparecer en la distancia, Izuku se giró hacia el chico de cabello morado, quien lo miró con profunda gratitud. «¿Estás bien?», preguntó Izuku, jadeando por el esfuerzo. La preocupación era evidente en su voz. El otro chico asintió, sacudiéndose la suciedad de la ropa con una mezcla de alivio y gratitud. «Sí, gracias a ti. Soy Hitoshi Shinzo. Eso fue increíble». «¿Cómo lo hiciste?». Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro del padawan al sentir una conexión genuina con Hitoshi. «Es mi peculiaridad, pero me alegra haber podido ayudar. Me llamo Izuku Midoriya». «Gracias, Midoriya», dijo Hitoshi con una voz cargada de genuina gratitud. «La mayoría de la gente me evita por mi don». «Qué don tan interesante», dijo el preadolescente de pelo verde, intentando mantener un tono desenfadado a pesar de la curiosidad en sus ojos. «Siempre me ha interesado cómo funcionan las diferentes habilidades y cómo influyen en la vida de las personas». Hitoshi lo miró, un poco desconcertado por la reacción apagada de Izuku. «¿En serio?». A la mayoría de la gente no parece interesarle. Izuku esbozó una tímida sonrisa. «Sí, supongo que soy un poco aficionado a los dones. O sea, no sé mucho sobre las habilidades de los demás, pero me parecen fascinantes. Siempre es genial aprender cómo se pueden usar los dones de diversas maneras». «Ya que estás realmente interesado», comenzó el chico de cabello morado, luciendo más tranquilo, «mi don se llama lavado de cerebro. Si alguien me responde cuando hablo, puedo controlar sus acciones por un momento. Pero por cómo suena, la gente suele pensar que es una habilidad malvada. Por eso me acosan o me evitan». Izuku sintió una punzada de compasión. «No es justo. Tu don no define quién eres. Me parece genial». Los ojos del chico de pelo morado se abrieron de par en par, sorprendido, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «¿De verdad lo crees?». Izuku asintió con entusiasmo. Su emoción era palpable. «Por supuesto. Cada don tiene sus usos y sus desafíos. Mi maestro siempre dice, no es la habilidad en sí lo que te define, sino cómo la usas. No eres un villano, Shinzo». La sonrisa del otro chico se ensanchó. «Gracias, Midoriya. Eso significa mucho para mí». Mientras caminaban juntos, los nervios de Izuku se agitaban por la ansiedad. Las interacciones sociales más allá de su círculo familiar de compañeros de clase, Katsuki, su madre y los fantasmas de la fuerza aún le resultaban abrumadoras. Respiró hondo, recordándose a sí mismo que debía mantener la calma. «Entonces, ¿vives por aquí?», preguntó, intentando entablar conversación. «Sí, a unas cuadras», respondió su nuevo amigo. «¿Y tú?». «Vivo un poco más lejos, pero me gusta caminar por la ciudad».
Me ayuda a despejar la mente, dijo Izuku, mirándolo. ¿Vas a la secundaria local? Hitoshi negó con la cabeza. No, voy a otra escuela. Es más pequeña, pero el acoso sigue ocurriendo. A Izuku le dolía el corazón por su nuevo amigo, sintiendo una genuina punzada de compasión. Bueno, si alguna vez necesitas hablar con alguien o pasar el rato, aquí estoy. Hitoshi parecía sinceramente conmovido. Gracias, Midoriya. Me encantaría. A medida que seguían caminando, la conversación se fue haciendo más fluida. Izuku se encontró hablando de la escuela, mencionando sus asignaturas favoritas y las que le resultaban desafiantes. Le contó a Hitoshi cómo, gracias a su maestro, se interesó por la mecánica, un campo que le fascinaba por su mezcla de creatividad y desafío técnico. Su nuevo amigo le explicó cómo encontró refugio en la lectura, especialmente en libros que profundizaban en la estrategia y la psicología. Las complejidades del comportamiento humano y los entresijos del pensamiento estratégico le interesaban profundamente, pues más que un pasatiempo, eran una forma de comprender el mundo y navegar por el laberinto social en el que a menudo se sentía atrapado. Izuku lo comprendió al contarle a su primer amigo en mucho tiempo cómo aprendió el arte del análisis. El funcionamiento de las diferentes habilidades de los héroes y los elementos estratégicos de su uso le permitieron escapar de los abusos que sufría. Le contó a Hitoshi sobre sus dibujos y cómo llenaba cuadernos de bocetos con ilustraciones detalladas de héroes y sus poderes, prueba de su fascinación por el mundo de los héroes, algo que le llenaba de alegría. Al llegar a una intersección tranquila, llegó el momento de separarse. Las farolas parpadeaban mientras el anochecer se cernía sobre Musutafu. Disfruté mucho hablando contigo hoy, dijo Izuku con un deje de reticencia en la voz. Hitoshi le devolvió una sonrisa sincera. Yo también, Midoriya. Fue bueno hacer un nuevo amigo. Gracias por defenderme antes. El Padawan asintió, con una cálida satisfacción. No hay problema. Si alguna vez necesitas hablar con alguien o pasar el rato, házmelo saber. Sin duda te lo acepto, respondió el otro, con los ojos llenos de gratitud. Es bueno tener a alguien que te comprenda. Intercambiaron algunas palabras más, planeando volver a verse y hablar más a fondo de sus intereses. Con un último asentimiento y un gesto amistoso, tomaron caminos opuestos. El despertar de la fuerza Midoriya estaba sentada a la mesa de la cocina, observando atentamente a su hijo mientras contaba sus últimos avances con la fuerza. El cálido resplandor de la luz del techo proyectaba un suave halo alrededor del rostro de Izuku, enfatizando la emoción en sus ojos. Cada día pareces tener más control sobre la fuerza, Izuku, dijo con un tono de orgullo y preocupación. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, una costumbre que usaba para controlar los nervios. Quizás sea hora de actualizar tu estado en el registro de dones. Así no tendrás que preocuparte por explicar tus habilidades en el futuro. Izuku asintió, asimilando sus palabras. Parecía pensativo. Tienes razón, mamá. Facilitaría mucho las cosas. En el momento justo, las figuras familiares de los tres maestros fantasmas de la fuerza se materializaron en la habitación. Brillaban mientras sus formas etéreas tomaban forma. Yoda aguzó el oído con aprobación, sus antiguos ojos brillaban con sabiduría. ¡Qué buena idea! Obi-Wan se cruzó de brazos, frunciendo el ceño, pensativo. Las sombras proyectadas por la luz de la cocina danzaban sobre su rostro, profundizando su expresión seria. En efecto. Es importante tener una explicación coherente de las habilidades del joven Midoriya. Anakin, siempre juguetón, sonrió mientras le daba un codazo a su antiguo compañero con un brillo travieso en los ojos. Muy bien, viejo, inventemos una historia creíble para la nueva peculiaridad de Sparky. Obi-Wan suspiró, con un toque de exasperación en su expresión. Deberíamos simplificarlo. Quizás podríamos decir que es una mutación única que le otorga sentidos mejorados y habilidades telequinéticas. Inko escuchó atentamente, con la mirada entre los fantasmas mientras asimilaba la sugerencia de Obi-Wan. La cocina, con su ambiente acogedor y hogareño, pareció desvanecerse a medida que la conversación se profundizaba. Eso sí que suena sencillo, asintió.
Su mirada se suavizó al pensar en el futuro de su hijo. Anakin rió, con un tono ligero y burlón, y sus ojos brillaban con un toque de picardía. Vamos, maestro. ¿Qué tiene de divertido eso? ¿Qué tal si decimos que la fuerza es el resultado de un antiguo artefacto alienígena? Obi-Wan arqueó una ceja y su sonrisa se amplió. Le alegraba ver que su antiguo aprendiz volvía a sus antiguas costumbres, como antes de las maquinaciones de Sidious. ¿Un antiguo artefacto alienígena? ¿En serio, Anakin? Izuku no pudo evitar reírse ante lo absurdo de la sugerencia de su propio maestro. La risa fue un bienvenido respiro de los momentos más serios. Un artefacto alienígena que de repente me da poderes suena a cómic. Yoda, observando el intercambio juguetón con una sutil sonrisa, intervino ocasionalmente con sus propias ocurrencias. Cada vez es más absurdo. Mientras Anakin y Obi-Wan continuaban charlando, la sala se llenó de una cálida atmósfera de camaradería. Anakin se apoyó en la pared, con una postura relajada, y ofreció otra idea. ¿Qué tal si decimos que lo heredó de un ancestro lejano? Obi-Wan, ahora completamente absorto en el humor, fingió considerar la sugerencia con exagerada seriedad. Esa es una explicación bastante creíble, Anakin. Por un momento pensé que dirías que Izuku era un extraterrestre que escapó de su planeta siendo un bebé, momentos antes de que fuera destruido. El elegido de la fuerza sonrió, sintiendo una oleada de nostalgia al recordar las travesuras de sus días como aprendiz de Obi-Wan. Los recuerdos de su tiempo juntos, llenos de entrenamiento y travesuras, le dibujaron una sonrisa genuina. Inko, aunque disfrutaba de la charla, decidió que era hora de ponerse serios. Su rostro adoptó una expresión firme al interrumpir el debate juguetón. Bueno, ustedes dos, basta. Necesitamos una solución real. Izuku, que había estado escuchando atentamente la conversación, aprovechó la oportunidad para aportar su propia idea. ¿Y si dijéramos que mi don es una mutación rara de mi madre, una que usa mi mente para potenciar mis sentidos y habilidades físicas, y me permite mover objetos con ella? Podría explicarse como una habilidad tardía que se manifestó recientemente. La sala se sumió en un silencio contemplativo mientras todos consideraban la sugerencia de Izuku. El familiar zumbido del refrigerador en la cocina y el leve susurro de las cortinas parecieron desvanecerse mientras los fantasmas de la fuerza e Inko sopesaban la propuesta. Justo cuando estaban a punto de profundizar en la conversación, una nueva presencia se hizo presente. El aire pareció cambiar y apareció una figura majestuosa. Llevaba un vaporoso vestido blanco, cuya sencillez se acentuaba con un cinturón plateado sujeto a su cintura. Su cabello oscuro, peinado en intrincadas trenzas, enmarcaba un rostro que irradiaba una belleza serena y segura. Saludos, Izuku. Señora Midoriya, dijo con una voz cálida y tranquilizadora, rompiendo la tensión previa en la sala. Soy Leia Organa, me alegra finalmente conocerla después de haber escuchado tanto de ustedes de parte de estos tres. El chico de pelo verde y su madre contemplaron con asombro la figura etérea que tenían ante sí. Inko, aunque inicialmente sorprendida, evaluó rápidamente la majestuosa presencia con una mezcla de respeto y curiosidad. Vio en Leia a una líder que inspiraba respeto sin necesidad de usar la fuerza. Izuku, por otro lado, quedó cautivado por la belleza serena y casi sobrenatural del fantasma de la fuerza. Atrapado en su admiración, los pensamientos de Izuku se agolparon torpemente. Pareces una princesa. Su rostro se sonrojó profundamente al darse cuenta de su error. Bajó la mirada, encontrando de repente fascinante el color del suelo de la cocina. La expresión de Leia se suavizó con una sonrisa cariñosa. Gracias por tu cumplido, Izuku. Puedes levantar la cabeza, no hay nada de qué avergonzarse. Volvió la mirada hacia Inko, con una mirada cálida. Tu hijo es un niño maravilloso. Debes estar muy orgullosa de su forma de actuar y del gran potencial que demuestra. Inko, aún procesando el surrealista momento, logró asentir. Una pequeña sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Gracias, Leia. Estoy muy orgullosa de él. Anakin, incapaz de resistirse a la oportunidad de un poco de humor, sonrió con sorna ante la reacción de su padawan.
Agarró los hombros de Leia con un gesto juguetón. Así es, Sparky. Esta hermosa dama es a la vez princesa y mi hija, qué gracia, ¿eh? Su voz rebosaba orgullo paternal. La sonrisa de Leia se desvaneció levemente, una breve sombra cruzó su rostro al recordar viejos momentos. Rápidamente disimuló sus sentimientos con un tono más diplomático. Sí, padre. Muy bien, dijo con tono firme. A pesar de haberlo perdonado por las acciones de Vader, aún se percibía cierta tensión cuando se refería a ella con tanta naturalidad. Obi-Wan, al ver la tendencia de Anakin a desviar conversaciones importantes hacia asuntos triviales, se dio una palmada en la frente. Concéntrate, Anakin. Estamos aquí para ayudar a Izuku. Leia volvió su atención a Izuku e Inko, con una actitud cálida y tranquilizadora de nuevo. Como decía, Izuku, lo estás haciendo de maravilla. Respecto al registro de tu don, tu idea de presentar la fuerza como una mutación rara es un buen comienzo, pero necesita más detalles para ser convincente. Tranquilizada por la compostura de Leia, Inko asintió. ¿Qué sugieres, Leia? La princesa sonrió con dulzura. Deberíamos enfatizar la naturaleza gradual de este Kirk. Eso explicaría por qué se manifestó más tarde en la vida de Izuku. Podríamos describirlo como una habilidad latente que necesitaba un detonante o un evento significativo para despertarla. Anakin, ahora más concentrado, asintió pensativo. Tiene sentido. Y podemos decir que el entrenamiento que ha estado recibiendo Izuku es una forma de aprovechar y controlar esta peculiaridad. Obi-Wan añadió. En efecto. También podríamos destacar los aspectos únicos de sus habilidades, como la percepción mejorada y la telequinesis, como parte de esta mutación. Yoda, que había estado observando la discusión con su calma característica, asintió levemente. Esta explicación es completa. Creíble, será. Izuku observó los rostros solidarios de los fantasmas de la fuerza y de su madre, sintiendo una profunda gratitud. La calidez de la habitación creaba una atmósfera reconfortante. Tomando uno de los cuadernos vacíos con la fuerza, comenzó a redactar la explicación detallada y convincente elaborada por el grupo. Mientras escribía, su concentración y determinación eran evidentes. Al terminar, lo miró y sonrió con cariño. Gracias a todos. Estoy listo para ir al ayuntamiento a actualizar mi entrada en el registro de dones. Inko puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo. Estoy orgullosa de ti, Izuku. Resolvamos esto. Tras completar su tarea, los fantasmas de la fuerza comenzaron a desvanecerse, su presencia persistiendo como una calidez reconfortante. Anakin guiñó un último ojo y levantó el pulgar, Obi-Wan asintió con seguridad y Yoda sonrió serenamente. Leia se quedó allí un instante más, con la mirada llena de esperanza y orgullo. Que la fuerza te acompañe, Izuku, dijo en voz baja antes de desaparecer. La habitación se sentía un poco más vacía con la partida de los fantasmas de la fuerza, pero su guía había dado a Izuku e Inko un renovado sentido de propósito. Izuku miró a su madre con determinación en los ojos. Vamos, mamá. Es hora de hacerlo oficial. Salieron de su apartamento. La bulliciosa ciudad de Musutafu parecía darles la bienvenida con su ruido y energía familiares. Izuku caminaba con una confianza renovada, sabiendo que su camino estaba más despejado y que sus habilidades eran reconocidas. Inko caminaba a su lado, con el corazón lleno de orgullo y apoyo. Mientras Izuku e Inko caminaban por la calle hacia el ayuntamiento, concentrados en sus próximos pasos y el futuro que les aguardaba, ignoraban por completo la figura que los observaba desde la acera. Un niño con alas rojas y brillantes, con el rostro desencajado en una mueca de desprecio, observaba la escena con asco e incredulidad. Entrecerró los ojos al observar a Izuku y a su madre, preguntándose si Deku los había estado engañando a todos desde el principio. Segundos después, huyó hacia un destino desconocido, decidido a compartir lo que había visto con sus amigos. Capítulo 7. El abismo interior. El sol de la tarde de septiembre se filtraba por las ventanas del aula, proyectando largas sombras sobre los pupitres. El tenue zumbido de los insectos del exterior se mezclaba con los murmullos apagados de los estudiantes, creando una quietud inquietante.
Katsuki Bakugou estaba sentado en el borde de su asiento, con el rostro fruncido mientras el extra de alas rojas, Tsubasa, le contaba las últimas noticias. El aula, normalmente llena de energía, estaba extrañamente silenciosa. Los demás estudiantes presentían la tormenta que se avecinaba en el rincón donde estaban sentados Bakugou y sus amigos. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que Deku fue al registro de dones y cambió su estado? La voz de Katsuki era baja y peligrosa, apenas conteniendo su furia. Apretó los puños, con los nudillos blancos por la presión. Sí, lo vi yo mismo, confirmó Tsubasa, con el tono cargado por el peso de la información. Ha estado ocultando algo importante, y ahora lo revela. Bakugou entrecerró los ojos, mientras una tormenta de ira se gestaba tras ellos. Así que ha estado fingiendo ser débil todo este tiempo. Golpeó el escritorio con el puño, haciendo que algunos estudiantes se estremecieran. El sonido resonó por la sala silenciosa. Ese cabrón. Me ha estado menospreciando, creyéndose mucho mejor que los demás. Sus amigos intercambiaron miradas inquietas, sintiendo la tensión en el ambiente. La rabia de Katsuki era palpable, su frustración ardía. Apuesto a que se ha estado riendo a mis espaldas, continuó, alzando la voz. Y ahora intenta burlarse de mí. Soy el más fuerte aquí. Todos lo saben y me admiran. Si descubren que es más fuerte o que tiene algún poder secreto, lo perderé todo. El miedo de Katsuki a perder su estatus como el mejor héroe en formación, su inquebrantable posición como el mejor, lo atormentaba. Recuerdos de su pasado con Izuku le asaltaron la mente. Su infancia, las veces que menospreció a Deku por no tener don. La idea de ser eclipsado, de perder el firme apoyo de sus maestros y el respeto de sus compañeros, lo sumía aún más en un frenesí furioso. No dejaré que se salga con la suya. Rugió, y su voz resonó en la silenciosa habitación. Necesito demostrarles a todos que sigo siendo el mejor. Tengo que derrotarlo antes de que arruine todo por lo que he trabajado. Tsubasa asintió, con una sonrisa de satisfacción en el rostro al observar la reacción de Bakugou. Entonces, ¿cuál es el plan? Le daremos donde más le duele, dijo Katsuki, con voz fría y calculadora. Esperaremos. Le haremos creer que está a salvo. Luego, cuando menos se lo espere, atacaremos. Ese don nadie sin peculiaridad se arrepentirá de intentar ser mejor que yo. La mente de Katsuki corría, planeando sus próximos movimientos con precisión implacable. Su frustración, miedo e ira se arremolinaban, alimentando su determinación de recuperar su posición y asegurarse de que Deku pagara por atreverse a desafiar su superioridad. Cuando sonó la campana, anunciando el final del período, Katsuki se levantó bruscamente, con la ira aún latente. Manos a la obra, ordenó con voz cortante. Tenemos un plan que ejecutar. Sus amigos se apresuraron a seguirlo, con rostros que mezclaban miedo y anticipación. Justo cuando Katsuki se revolvía de ira, Izuku estaba sentado en otra clase, felizmente ajeno a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. El despertar de la fuerza. La última campanada del día escolar sonó, resonando por los pasillos mientras los estudiantes salían de las aulas y se adentraban en los bulliciosos corredores. Izuku Midoriya recogió sus cosas con una silenciosa satisfacción. Mientras preparaba su mochila, su mano rozó una pequeña libreta desgastada que guardaba en su interior. Era su diario de entrenamiento, lleno de bocetos y notas sobre las diversas técnicas que estaba aprendiendo de los fantasmas de la fuerza. Al hojear las páginas, Izuku recordó las últimas 2 semanas. Recordó el riguroso ciclo de práctica y refinamiento. Sus noches y fines de semana se habían consumido entrenando, meditando y aprendiendo a usar la fuerza de maneras que jamás imaginó. El diario contenía un registro de su progreso, observaciones y momentos de descubrimiento. Las enseñanzas del maestro Anakin habían sido transformadoras. Los impulsos y tirones de la fuerza, antes inconexos, se habían vuelto más refinados, aunque seguían siendo básicos. Mientras caminaba por el bullicioso patio de la escuela, la charla familiar de sus compañeros se fundía con un murmullo de fondo. Sus pensamientos vagaron hacia las sesiones de entrenamiento con su maestro. El entrenamiento había sido agotador, pero los resultados eran sólidos.
Había aprendido a concentrar su energía, canalizando la fuerza con mayor control. Los ejercicios se habían vuelto instintivos, y los conceptos de empujar y tirar de la fuerza se volvían más intuitivos. El cálido sol proyectaba sombras sobre el patio de la escuela mientras Izuku caminaba hacia la salida. Su mente estaba absorta en recordar las instrucciones del maestro Anakin. Siente la fuerza fluir a través de ti, deja que guíe tus movimientos. Practicaba las técnicas mentalmente, visualizando los movimientos mientras caminaba. Justo cuando se acercaba a la puerta de la escuela, un repentino escalofrío le recorrió la espalda. La fuerza, su guía omnipresente, le susurró algo que resonó en su mente. El peligro se acerca. Mantente alerta. Sin previo aviso, uno de los amigos de Katsuki, un chico delgado con dedos extendidos, se lanzó hacia adelante con un movimiento rápido, como un látigo. Su don, que le permitía extender los dedos como zarcillos, se extendió hacia Izuku. Reaccionando rápidamente, el Padawan saltó a un lado, esquivando por poco el ataque. Los dedos se estrellaron contra el pavimento, dejando una profunda grieta en el lugar. Mientras se ponía de pie, Izuku recordó las lecciones de su maestro. Usa la fuerza para anticipar los movimientos de tu oponente, resonó la voz de Anakin en su mente. El recuerdo de sus sesiones de entrenamiento, donde Anakin le había instruido en detectar y reaccionar ante amenazas invisibles, volvió a su mente. Se había entrenado duro para dominar estas habilidades, y ahora las necesitaba más que nunca. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Katsuki y los demás se acercaron. Explosiones estallaron a su alrededor mientras el chico rubio desataba una serie de poderosas ráfagas. Izuku se agachó y rodó, usando los empujones y tirones telequinéticos básicos que había estado practicando para desviar las ráfagas y mantener el equilibrio. Empuja y tira con precisión. No te limites a reaccionar, controla el ritmo de la batalla, le había aconsejado su maestro durante sus sesiones. Cada explosión hacía temblar el suelo, pero las nuevas habilidades de Izuku le permitían anticiparse y evadir, aunque apenas. En medio del caos, la voz de Katsuki cortó el aire, llena de ira y acusación. Así que ahora te crees el mejor, ¿eh? Siempre menospreciándonos como si fueras mejor solo porque tienes un nuevo as bajo la manga. ¿Creías que no lo descubriríamos? Has estado escondiendo un don todo este tiempo, tomándonos por tontos. Los ojos de Katsuki brillaron de furia mientras desataba otra ráfaga, con la frustración desbordándose. El Padawan de pelo verde esquivó otro ataque, con la mente acelerada mientras procesaba las palabras de Katsuki. La revelación lo golpeó como un golpe físico. Esperaba mantener su entrenamiento en secreto, pero ahora su antiguo amigo lo confrontaba. Intentando mantener la compostura, gritó. Siempre he tenido un don. Te lo dije, es uno raro que apenas sabía controlar. Esto es solo una manifestación tardía. La cara de Katsuki se retorció en una mueca. No me mientas. ¿Te crees tan especial, usando esa excusa para menospreciarnos? Has estado jugando con nosotros todo este tiempo, actuando como si fueras superior a todos los demás. El patio de la escuela se convirtió en un caótico campo de batalla. La fuerza guiaba los movimientos de Izuku, susurrándole consejos urgentes al oído. Pero a medida que la batalla se intensificaba, se produjo un sutil cambio en los susurros. Donde antes eran claros y orientadores, ahora tenían un tono más oscuro, más insistente e intenso. La ira en el aire parecía filtrarse en la propia fuerza, distorsionando su calma, que antes le era familiar. Siente la energía que te rodea. Deja que guíe tus acciones. Las instrucciones de Anakin resonaron en su memoria. Los dedos alargados intentaron atraparlo de nuevo, pero los desvió con un rápido empujón, estrellándolos contra una pared cercana. El entrenamiento de Izuku lo había hecho más consciente de su entorno y utilizó cada parte de sus sentidos mejorados para mantenerse al día con el ataque. Tu fuerza no es solo física. Viene de dentro. Concentra tu mente y aprovecha el poder de la fuerza. La voz de su maestro resonó de nuevo mientras ejecutaba una serie de movimientos precisos para esquivar los ataques. A pesar de sus esfuerzos, Izuku se sentía abrumado.
Apenas logró defenderse de una serie de ataques de los amigos restantes, quienes se turnaron para lanzar asaltos coordinados. Sus ataques eran implacables, pero Izuku, guiado por la fuerza, se mantuvo firme. Los rostros, antes familiares, de sus compañeros de clase ahora se distorsionaban en expresiones de hostilidad y agresión. «Quieto, Deku», rugió Katsuki con la voz cargada de furia. «Deja de andarte con rodeos y confiesa lo que piensas, pequeño imbécil. Te crees mucho mejor que nosotros, ocultando tu don y fingiendo ser alguien». La respiración de Izuku se entrecortaba al desviar otro de los disparos explosivos de Katsuki. Su visión era una confusión de movimiento y energía. A medida que la oscuridad de la fuerza se intensificaba sutilmente a su alrededor, se encontró reaccionando con mayor ferocidad. El poder cálido y controlado que había usado para protegerse ahora tenía un tinte afilado. «¿Por qué debería?», gritó Izuku, con la voz alzada por la frustración. «El mundo no gira en torno a ti, Katsuki. No te debía nada. Tú eres el que siempre se ha empeñado en ser el más fuerte. Tú fuiste quien me hizo la vida imposible. ¿Quién te crees para exigirme algo?». El rostro de Katsuki se retorció de rabia, sus ojos ardían con una mezcla de sorpresa y furia. «Miserable. Te hice la vida imposible. ¿Crees que eres el único que lo ha pasado mal? Todos tenemos nuestros problemas, Deku». Su voz era ronca y llena de amargo resentimiento. «Me importa un bledo tu historia triste. Solo intentas hacerte la víctima porque eres demasiado débil para levantarte por ti mismo». La intensidad de la batalla aumentó. A medida que los amigos de Katsuki intensificaban sus ataques, las respuestas de Izuku se volvían más agresivas. Sus habilidades de la fuerza, antes una fuente de protección, comenzaron a reflejar su creciente frustración. La guía, antes clara, de la fuerza ahora se entremezclaba con corrientes más oscuras, guiándolo sutilmente hacia tácticas más despiadadas. Katsuki dio un paso amenazador, apretando los puños con fuerza. ¿Crees que eres mejor que los demás solo porque tienes un poder oculto? De eso se trata todo esto, ¿no? ¿Te crees especial ahora que te escondes tras ese don tuyo? Su voz se quebró por la intensidad. No eres más que un cobarde patético que intenta justificar sus propias debilidades. Los ojos de Izuku brillaron con una intensidad peligrosa al escuchar las palabras venenosas. Su ira, antes latente, estalló violentamente. La fuerza, antes una presencia serena y guía, ahora rugía en su mente, alimentando su rabia. «Muéstrales lo que pasa cuando te traicionan», parecía susurrar con una urgencia inquietante. Su poder aumentó, y el aire a su alrededor crepitó con energía pura. Se movía con una velocidad y una fuerza que eran a la vez hipnóticas y aterradoras. Las corrientes más oscuras de la fuerza comenzaron a superar su anterior control. Los ataques de Izuku se volvieron más brutales, más impulsados por su furia que por cualquier sensación de control o compasión. El patio de la escuela se llenó de caos mientras Katsuki y sus amigos luchaban por contener el implacable ataque de Izuku. Lo que antes había sido un inofensivo empujón de la fuerza ahora tenía un poder amenazador, derribando a todos sus atacantes, dejando solo al rubio en pie. El resto de sus amigos yacían inconscientes en el suelo, dispersos por el patio. Cada empuje y movimiento de Izuku eran alimentados por una oscuridad cada vez más profunda en su interior. Katsuki, con el rostro deformado por una mezcla de rabia y algo más oscuro, intentó asestar un golpe decisivo. «Te crees muy duro ahora, ¿verdad?», rugió con desprecio en la voz. «Eres patético. Es culpa tuya que tu familia esté en ruinas. Tu padre abandona a tu madre, dejándola en apuros mientras tú solo eres una carga para ella. ¿Crees que vales algo? Solo eres una basura que la está hundiendo». Sus palabras eran como puñales, cada vez más profundos en la mente de Izuku. Enfurecido, Katsuki se abalanzó sobre él. Con un grito feroz, desató una poderosa explosión de sus manos, cuya fuerza quemó peligrosamente cerca de Izuku. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la explosión quemó el borde de su trenza de Padawan, el otrora símbolo sagrado de su conexión con la fuerza.
La visión de la trenza ardiendo, la representación de su vínculo con sus mentores, su condición de aprendiz del maestro Anakin, desató una tormenta de emociones en su interior. La explosión no solo atacó físicamente a Izuku, sino que también le impactó el corazón, haciéndole sentir aún más el peso de las acusaciones de Katsuki. La rabia y la energía oscura que se acumulaban en su interior crecieron sin control, amplificando su sensación de traición y dolor. Eso es todo lo que tienes. La voz de Katsuki atravesó el caos. No eres nada. Un perdedor, como decían todos. La mirada de Izuku, que ahora reflejaba la oscura agitación interior, se fijó en Katsuki. La fuerza, percibiendo la intensa negatividad y alimentando su ira, lo instó a terminar lo que había empezado. Mátenlos. Mátenlos a todos por su insolencia. Su control se desvaneció aún más al sentir que la oscuridad lo envolvía, impulsándolo a cobrar venganza. Los susurros de la fuerza se hicieron más fuertes, convirtiéndose en una cacofonía de órdenes oscuras. Izuku, cegado por la ira y la oleada de poder, apenas percibió el caótico torbellino de emociones y la oleada de energía oscura que lo envolvía. Katsuki, jadeando con dificultad y con la mirada desafiante, siguió provocando a Izuku. ¿Qué pasa, Deku? ¿Tienes miedo de enfrentar la verdad? Gritó con una mezcla de desesperación y desdén. ¿Crees que eres tan especial ahora con tu don? Solo eres un cobarde patético que se esconde tras tus poderes. El control de Izuku sobre sus emociones flaqueaba aún más. ¡Cállate! Rugió, con la voz llena de rabia y angustia. Su concentración se redujo, sus ojos se clavaron en Katsuki con una intensidad escalofriante. La oscuridad en su interior alcanzó su punto máximo, envolviéndolo como un sudario asfixiante. Con una respiración profunda y entrecortada, levantó la mano, con los dedos extendidos. La oscuridad surgió, respondiendo a su orden con una energía palpable. Su palma se dirigió hacia Katsuki, y una fuerza invisible comenzó a enroscarse con fuerza alrededor del chico rubio. Katsuki abrió los ojos de par en par, presa del pánico, al sentir una presión invisible que le apretaba la garganta, privándole dolorosamente del aire de los pulmones. El rostro de Izuku era una máscara de odio frío, y las sombras de la fuerza se arremolinaban a su alrededor como una tormenta de energía negra. La técnica, ahora plenamente adoptada por el lado oscuro, era como un nudo que se apretaba con una fuerza inexorable. El agarre no era meramente físico, sino una presión poderosa y aplastante que parecía deformar el espacio alrededor del cuello del rubio. La energía fluía de la mano de Izuku, un oscuro zarcillo de poder de la fuerza que lo oprimió sin piedad. La lucha de Katsuki se volvió más desesperada, sus manos se aferraban a su garganta, jadeando en busca de aire. Su rostro enrojeció, y luego comenzó a adquirir un tono azulado a medida que la vida lo abandonaba. La energía oscura que rodeaba al chico de pelo verde surgió con una fuerza malévola, palpitando de euforía. Bien, Izuku, bien. Mátalo. Mátalo ya. Hazlo. Resonó el siniestro susurro, reflejando la voz de una sombra insidiosa y omnipresente. Los fantasmas de la fuerza se materializaron alrededor de la escena, con expresiones que mezclaban horror y desesperación. El rostro de Obi-Wan reflejaba una profunda preocupación. Su habitual serenidad se vio destrozada al ver a Izuku consumido por el lado oscuro. Extendió la mano, intentando penetrar la oscuridad que se cernía sobre él con su propia presencia de la fuerza, pero la energía era impenetrable, un velo denso y retorcido que lo repelía. El rostro normalmente sereno de Yoda estaba desfigurado por el miedo. Su pequeño cuerpo temblaba mientras intentaba extender su influencia hacia el abismo arremolinado. «Alto, no debes tomar este camino», imploró, con la voz temblorosa, a la vez por la urgencia y la tristeza. Sus ojos, habitualmente tan sabios y serenos, ahora estaban abiertos por la angustia. Leia se materializó en medio del caos. Su presencia encarnaba una calma firme y resuelta. Sus ojos, aunque llenos de compasión, reflejaban la profunda preocupación que sentía al ver a Izuku tambaleándose al borde del lado oscuro. Extendió la mano con determinación inquebrantable, su voz atravesando la oscuridad con una autoridad suave pero firme. Izuku, escúchame. Tienes la fuerza para superar esto.
No estás solo. Anakin, sin embargo, fue el más afectado. Su rostro era un reflejo de puro pánico y arrepentimiento. Apretó los puños, con los nudillos blancos, mientras luchaba contra la oscura barrera que rodeaba a Izuku. Sus ojos, abiertos como platos, reflejaban la agitación que sentía en su interior. No, Izuku. Así no. Gritó, con la voz entrecortada por una mezcla de angustia y desesperación. Los propios fracasos pasados de Anakin le rondaban la mente, y ver a su aprendiz al borde de la oscuridad le despertó un miedo profundo y visceral. Respiraba entrecortadamente, y todo su ser vibraba con una energía intensa, casi frenética. A pesar de sus esfuerzos, los fantasmas luchaban por abrirse paso a través de la oscuridad sofocante. Sus formas espectrales parpadeaban y vacilaban mientras intentaban alcanzar a Izuku, pues su influencia era incapaz de penetrar el denso velo de energía maligna. La oscuridad pareció responder a su presencia con mayor intensidad, amplificando la presión en la garganta de Katsuki. La frustración de Anakin era palpable. Su voz, una súplica atormentada. No debes dejar que te controle, Izuku. Lucha contra él. Su desesperación crecía con cada segundo que pasaba mientras luchaba por atravesar la barrera oscura, intentando rescatar a su aprendiz del borde de la destrucción. Mientras Katsuki se desplomaba en el suelo, inconsciente, la energía caótica de la batalla pareció detenerse momentáneamente. La oscuridad que había envuelto a Izuku comenzó a latir con una satisfacción casi siniestra, deleitándose en el dolor que había causado. El aura opresiva que lo rodeaba brilló, como si respondiera a una fuerza invisible. De repente, una figura emergió de las sombras. Una nueva figura etérea apareció, su presencia contrastaba marcadamente con la oscura agitación que rodeaba a Izuku. Luke Skywalker, con una mirada decidida pero compasiva, se erguía firme y resuelto. Su atuendo era sencillo pero inconfundible. Una túnica y una capa, que recordaban al atuendo clásico de los caballeros Jedi. El rostro del joven Jedi tenía una expresión serena, pero sus ojos revelaban una profunda comprensión de la lucha que Izuku enfrentaba. Se movía con una gracia que denotaba paz interior y una determinación inquebrantable. La fuerza parecía ondularse a su alrededor, formando una barrera protectora que contrastaba con la oscuridad que rodeaba a Izuku. Basta. La voz de Luke resonó, clara y autoritaria, atravesando la penumbra opresiva. Sus palabras no solo fueron pronunciadas, sino que tenían una fuerza autoritaria, una resonancia que llegó directamente a lo más profundo del ser de Izuku. La oscuridad retrocedió levemente ante su presencia, como si reconociera una fuerza que escapaba a su control. Avanzó con movimientos pausados y mesurados, con la mirada fija en el padawan de su padre. La luz de su presencia parecía contrarrestar las sombras que se acercaban, creando un espacio de calma en medio del caos. El contraste entre el aura brillante de Luke y la energía oscura que rodeaba a Izuku era impactante. Debes dejar ir esta ira, Izuku dijo a Luke con voz suave pero insistente. No estás destinado a ser así. La oscuridad intenta engañarte, hacerte creer que la violencia y la venganza son las únicas respuestas. Las manos de los chicos se apretaron, la energía oscura aún giraba a su alrededor, pero la presencia de Luke pareció atravesar el velo de sombra. Con un empujón fuerte pero suave, Luke extendió la fuerza, y su propia energía creó una onda que contrarrestó la influencia oscura que rodeaba a Izuku. A medida que la oscuridad comenzaba a disiparse, las sombras tumultuosas que habían envuelto a Izuku comenzaron a disiparse, revelando la figura del chico forcejeando debajo. La presencia de Luke emanaba una influencia tranquilizadora, y poco a poco, la energía oscura comenzó a desvanecerse, incapaz de resistir la pureza de su luz. Lucha, Izuku. Tienes el poder dentro de ti para superar esto, lo animó Luke con voz firme y tranquilizadora. Las palabras del joven Jedi actuaron como un rayo de esperanza, guiando a Izuku de regreso al borde del abismo. La oscuridad que rodeaba al chico seguía menguando, retrocediendo bajo la presión combinada de la presencia de Luke y los esfuerzos suaves pero persistentes de los fantasmas de la fuerza. El aura opresiva que una vez pareció insuperable comenzó a disolverse, dejando la mente y el corazón de Izuku más despejados y centrados.
Mientras los últimos vestigios de oscuridad se desvanecían, el Padawan de cabello verde cayó de rodillas, invadido por el agotamiento. La energía opresiva que una vez lo consumió se desvanecía, dejándolo físicamente agotado y mentalmente abrumado. Respiraba entrecortadamente y sus ojos, abiertos por la conmoción y el horror, escudriñaban la escena a su alrededor. Luke Skywalker permaneció cerca. Su presencia fue un faro de paz en medio de la conmoción. La mirada del joven Jedi era firme, llena de una profunda mezcla de empatía y comprensión. Conocía la profundidad de la lucha interna que Izuku había enfrentado y el dolor que lo había llevado al límite. La mirada de Izuku se dirigió al cuerpo inconsciente de Katsuki, tendido en el suelo, con el rostro pálido y magullado. La realidad de sus actos lo golpeó con una fuerza aplastante. Saber lo cerca que había estado de cruzar una línea irreversible, de casi sucumbir a la oscuridad, lo sumió en un estado de absoluto horror. Su mente se llenaba de recuerdos fragmentados de la batalla. La oscuridad sofocante, la orden de mátalos a todos y el impulso casi incontrolable de desatar su ira. Apenas podía creer lo que casi había hecho. El peso de sus actos y el terror de su propio potencial para la oscuridad eran insoportables. Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas mientras miraba a su alrededor, incapaz de comprender del todo la devastación que había causado. La abrumadora sensación de culpa y miedo lo sumió en el pánico. Sin decir palabra, se puso de pie de un salto, con el cuerpo temblando de emoción. En un arranque frenético e incontrolable, dio media vuelta y huyó del patio de la escuela, corriendo a ciegas en la noche. Sus pasos resonaban en el silencio mientras corría por calles oscuras y callejones tranquilos, su camino errático y desesperado. Las luces de la ciudad se difuminaban ante él mientras corría. Sus pensamientos eran un torbellino caótico de arrepentimiento y miedo. Su mente, incapaz de encontrar una dirección, impulsada únicamente por la necesidad de escapar.